Aleluya. Gloria a Dios. Yo sé que le está sentado, le está parado, le cansa, pero necesita escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Antes de empezar ya le había yo dicho al principio que nací muerto y Dios me resucitó. Pero también quiero decirles en estos momentos que mi descendencia de mis abuelos, de parte de mi padre, eran cubanos y manejaban la magia negra, la magia vudú. Mi padre también eran brujos de México, de ahí de Coatzacoalcos, al lado de Catemaco. Eran hechiceros, terribles hombres que trabajaban la magia negra, y a mí me pactaron con Satanás. Me pactaron en una forma de que me entregaron, desde que yo iba a nacer, me entregaron con un pacto satánico. Y es por eso que nací. Había una maldición en las entrañas, de que el enemigo no quería que yo naciera, porque mis abuelos me pactaron para que ellos tuvieran poder, y un poder maléfico. Solamente Satanás maneja eso, porque Satanás no tiene amor ni tiene misericordia. Satanás se mueve en varias ramas de maldad, como la masonería, la hechicería, la brujería, el satanismo. Él maneja todas esas ramas para controlar muchas veces a naciones, a ciudades, a pueblos y a familias. El problema que mi madre tenía es que mis abuelos cubanos la odiaban demasiado y no querían que yo naciera. Pero sabe una cosa, Dios tiene el poder y la autoridad. Amén. A la edad de 5, 6 años, 7 años, yo encontraba en los terrenos de mis padres, como cualquier niño, encontraba yo latas con muñecos atados, con alfileres, con listones rojos dentro de los brotes de leche nido, de las latas de chocomil, y yo jugaba con ellos, no sabía lo que contenía. Yo le decía a mi abuela, que era hechicera, abuela, encontré eso, y ella me decía, ¿qué lo sabes, chamaco? Eso te va a hacer daño. Y le decía yo a mi abuelo cubano, mire abuelo, yo encontré eso, y me decía, ¿por qué no lo agarras? Eso te va a hacer daño. Hasta que entendí que ellos eran personas del mal, personas que controlaban vecindades, controlaban a las personas, iban personas a consultarlos a ellos, iban personas cojas, iban personas ciegas a consultar a ellos. El problema es que los cojos y los ciegos que iban a consultar a mis abuelos, los brujos, nunca recibían la vista, nunca caminaban. Entonces me empecé yo a dar cuenta de que todo lo que hacían ellos no tenía poder y no tenía autoridad. Venían de muchas ciudades a consultar a mi abuelo, el hechicero macumbero. Tenía una hechicería brutal, terrible. Pero el problema es que le llevaban gente torcida y no las interesaban. Solamente poder limitado es lo que tenían. Y en esa familia yo crecí y vi lo más terrible que Satanás puede hacer a una persona
y a un hombre. El control mental y el control de su alma, el control de sus sentimientos y el control de sus emociones de cada persona. Satanás puede controlar a cualquier hombre cuando el grupo de hechicería es buena, pero cuando no es buena, no pasa nada. El problema es que le llevaban paralíticos en cama y no los levantaba mi abuelo. Pero para hacerle daño a otra persona, ahí sí podían ellos controlar la mente humana de la familia. Aquí habita mucho de esos tipos de personas que Dios les ama. Mi abuelo y mi abuela, grupos, hechiceros, tenían un poder terrible, mi abuelo. A las 12 de la noche se metía a un cuarto oscuro y quedaba su cuerpo inerte, y cuando yo venía a ver, ya era un perro. Su alma salía y se metía en un perro. Es un poder maléfico. Era un samán. Y a través de eso hacía el mal en la oscuridad y en los caminos. Él podía convertirse en burro, podía convertirse en perro, podía convertirse en guajolote, pero no tenía el poder de levantar a un cojo de un paralítico. No llegaba a tener ese poder, porque ese poder de levantar a un cojo y a un paralítico y resucitar a un muerto solamente depende de Dios. ¡Aleluya! Solamente depende de Cristo la vida del ser humano. Cristo, ellos no podían resucitar. Solamente Cristo resucita a los muertos. Solamente Cristo tiene el poder de la resurrección y la vida. Ahí crecí. Ahí viví en este mundo de maldad. Y aunque mi madre era cristiana, mis abuelos eran hechiceros. Y mi madre oraba a Dios, y mis abuelos eran sus peores enemigos. Yo recuerdo de que una pequeña edad de 10 años, yo veía como en la casa de lámina de zinc llegaba un pájaro y se aposentaba el pájaro arriba del techo de mi casa, y nosotros teníamos miedo terrible, un miedo terrible porque rasguñaba las láminas. Era una abuela, era mi abuelo. Yo veía a mi madre que se hincaba cuando llegaba ese pájaro. Mi madre se hincaba y empezaba mi madre a Cristo. Y cuando mi madre empezaba a clamar la sangre de Cristo, aquel ser que estaba arriba del techo como que se ponía embravecido y remuñaba más fuerte y nos manoteaba más fuerte. A los 5 minutos se iba. Al otro día yo veía a mi abuelo que llegaba rojo y entusiasmado a su casa. La sangre de Cristo le daba en las piernas. La sangre de Cristo lo paralizaba para que no llegara más a nosotros. ¡Adiós! Y mi abuelo decía, decía mi abuelo, yo no puedo. Y tenía un odio terrible, decía mi abuelo, no puedo. Y no puede, y nunca pudo. Y jamás podrá un hechicero con la sangre de Cristo. Jamás, jamás podrá, jamás podrá. Un día se mete mi madre ayuno y oración, unos ayunos profundos.